la información nacional, que realmente si no fuera tan triste, efectivamente sería hasta cómica. Empezamos con ese anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que es que se las trae, en el cual ha habido discusiones, porque claro, esto lo ha elaborado el ministerio que comanda Irene Montero, que no es nada más que una choni con pretensiones, sin querer ofender a ninguna choni, y que en última instancia parece que está hecho con las patas. Claro, ¿qué es lo que ha sucedido? Hombre, en el Partido Socialista pueden elaborar truños legales verdaderamente terribles y lo han hecho a lo largo de su historia, pero es que esto ya es de analfabetos. Analfabetas más bien, porque es que además todas son señoras o señoritas. Y resulta que efectivamente aquí hay una serie de cuestiones que son verdaderamente tremendas. De hecho, entre los celos que hay entre la ministra Calva y la señora Montero, y que luego además, pues el equipo de la señora Montero, hombre, que ya se han incrustado todas en la administración para vivir como reinas, eso no tiene ninguna duda, pero que son semianalfabetas, por no decir totalmente analfabetas desde un punto de vista jurídico, parece que tampoco ofrece dudas. Y entonces el anteproyecto ha tenido sus problemas. Esto en cuanto a la parte formal y a la parte de compañía o contubernio de socialistas y comunistas en el gobierno que preside Pedro Sánchez. Pero luego es que el contenido ya es la locura. Porque claro, parece que han descubierto América diciendo que la base de la libertad sexual es el consentimiento sexual. Siempre lo ha sido. Es decir, claro que la base de la libertad sexual, como otras libertades, siempre es el consentimiento o el rehusar ese consentimiento. Pero claro, lo que significa ese consentimiento, pues está llegando a unos extremos verdaderamente tremendos. Por ejemplo, el piropo pasa a ser un tipo legal. Esto es algo tremendo que suponemos que, claro, dará mucha tranquilidad a algunas personas. Por ejemplo, recuerden ustedes cómo Cristina Almeida decía que quiere ir tranquila por la calle sin escuchar cómo le lanzan piropos y la colocan en una situación violenta. Claro, después de ver a Cristina Almeida, uno dice, esta señora que se fuma. O a lo mejor es verdad, va por un barrio de ciegos y le van lanzando piropos, ¡ala! Piropos por aquí y por allá. Entonces va Cristina Almeida y dice, buena, maciza, en fin, cualquier grosería de estas. Claro, llega la pobre Cristina Almeida coloradísima a su casa diciendo, ¿qué he hecho yo para que me lluevan estos piropos? Y efectivamente es lógico que se lo pregunte, ¿qué he hecho yo para que me lluevan piropos? Y claro, para evitar situaciones de este tipo, pues a partir de ahora el piropo va a ser un delito. Lo va a ser también eso que llaman el acoso ocasional o acoso callejero, que claro, esta es otra de esas cosas que está por definir, porque resulta que esto puede suceder en conciertos, fiestas, saraos, discotecas, etc. Entonces, claro, imagínense un señor que se acerca a una señorita y le dice, ¿bailas? Y la otra le dice, no. Entonces, pero hombre, tía, ¿cómo no vas a bailar? Venga, échate un bailongo. Que no. Bueno, pues le puede denunciar, ir a comisaría y le puede caer pues arresto domiciliario y además estar alejado de la víctima, trabajos comunitarios de hasta un mes o hasta una multa. Esto es algo verdaderamente tremendo porque es así. Y luego, aparte de eso, pues hay una serie de reformas en torno a otro tipo de delitos que ya esto es que no entra en cabeza humana. Por ejemplo, después de ponernos tan puristas con toda la cuestión de los piropos, del coqueteo, del intentar ligar y que si esto lo hace un varón le puede caer la del pulpo, resulta que se reduce la pena por violación. Es decir, si se produce penetración sin consentimiento, lo que siempre se ha considerado violación, pues resulta que la pena máxima se reduce en 2 años. ¿Ustedes esto lo entienden? O sea, esto es algo verdaderamente para echarse a temblar, ¿no? Tiene una cierta lógica que es que
han dicho que, bueno, que no puede exceder la violación la pena máxima de homicidio, de asesinato, no sea que nos vayan a violar y encima nos maten. Y tienen razón, porque claro, en España desde hace décadas la violación está tan castigada como el homicidio, lo cual, se mire como se mire, es un disparate. A lo mejor es que hay que penar más el homicidio, es otra cuestión, pero en cualquiera de los casos es algo tremendo. Y claro, esta es una situación que eche susto a temblar, porque claro, como resulta que además se habla de la intimidación, la hostilidad o la humillación graves, pues esto es muy difícil de calibrar. Hombre, vamos a ver, si un señor empieza a soltarle groserías a una señorita por la calle y, en fin, empieza a afirmar que se dedica a calentar cierta parte del pantalón o que realmente ejerce lo que se denomina la profesión más antigua del mundo, etcétera, no tienes ninguna duda de que ahí hay un elemento de humillación. Pero, por ejemplo, si va Cristina Almeida por la calle y le dicen tía buena, maciza, eso es una humillación. Habría que condenarlo por embustero, o sea, exactamente qué habría que hacer. Y entonces, claro, aquí nos encontramos en una situación verdaderamente tremenda. La norma, insistimos, en términos meramente jurídicos, es un absoluto adefesio. Luego es verdad que la norma además incluye una serie de nuevos delitos. El matrimonio forzado como delito parece excesivo, es decir, la idea de que un matrimonio se fuerce, pues generalmente se ha considerado causa suficiente para anular ese matrimonio, tanto canónica como civilmente, pero considerar es un delito, la verdad es que es un tanto exagerado, porque de nuevo la línea para poder trazar si se ha forzado el matrimonio o no es discutible. Es decir, si en un momento determinado los padres han llamado al hijo y le han dicho, mira hijo, estamos en la ruina, la tienda se va a quedar con ella, los sicarios de la agencia tributaria, cásate con Marianita, que es la hija de los vecinos del tercero A, y vamos a salvar la tienda, eso es forzar un matrimonio. Si en vez de ser él le dice, es una chica y le dicen cásate con Marianito, eso es un matrimonio forzado, pues ahí existe una situación verdaderamente demasiado gaseosa como para que entre en el Código Penal. La mutilación genital que aparezca como un nuevo delito es absurdo, porque eso ya existía. Es decir, la mutilación genital, claro que estaba contemplada en los delitos de lesiones antiguamente. Si ahora de pronto quieres decir, bueno, pues agarro todo lo que huela a sexo y lo meto aquí, vale, pero si no, no tiene ningún sentido. La propia infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual también estaba dentro del Código Penal, no es un tipo que sea necesario. Y entonces, claro, al final ves la ley y dices, esto es un adefesio. O sea, es intentar pasar a la historia como la primera ley de libertad sexual. Curiosamente, la ley de libertad sexual es controlar infinidad de conductas que son absolutamente naturales y que no son lesivas, como puede ser, por ejemplo, un piropo o un coqueteo, y al mismo tiempo introducir tipos penales que mira tú por dónde ya existen y en el caso de la violación reducir la pena. O sea, esto aparte de que es un adefesio jurídico, insistamos en ello, es que les ha salido un pan como unas hostias. O sea, es algo verdaderamente lamentable, pero en fin, suponemos que nos van a dar la lata diciéndonos lo bien que funciona todo y lo bien que lo han hecho y cómo vivíamos en la prehistoria hasta que llegó Irene Montero a un ministerio que efectivamente es algo de lo que seguramente no hay paralelos en la historia. Eso sí que no se lo vamos a negar. En fin, examinamos estas y otras leyes que les afectan de lleno con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, César. El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Hasta ahora las penas solo estaban previstas en caso de violencia doméstica, entre familiares, en el ámbito de la pareja o de exparejas, pero ahora esto se amplía. La nueva ley sitúa el consentimiento sexual como eje para juzgar las agresiones sexuales e introduce delitos nuevos como el de acoso ocasional, el conocido como acoso callejero. En concreto, el texto se refiere no solo a los piropos, sino a acciones que tengan lugar en lugares como conciertos o fiestas.
La ley considera un delito leve y fija para ello penas como la localización permanente del denunciado. También puede ser el arresto domiciliario y también se alejaría de la víctima. Puede hacer también trabajos comunitarios de hasta 1 mes o una multa. Según explican fuentes del Ministerio de Igualdad, si se suelta un piropo, la víctima denuncia y la policía lo llevó a un juzgado, el problema es que a lo mejor no era un piropo. La normativa impulsada por la ministra Irene Montero supone la modificación del Código Penal, elimina la distinción entre abuso y agresión sexual. Esto es, deja de ser determinante si ha habido violación o intimidación y prevalece que haya o no voluntad expresa para ejercer el acto sexual. Así, el anteproyecto castiga con la pena de prisión de 1 a 4 años toda agresión sexual y además pena la penetración sin consentimiento de 4 a 10 años. Hasta ahora la condena iba de 4 a 12. En la normativa se consideran distintos agravantes, como el de parentesco, ser esposa o pareja, que la agresión esté precedida por un daño grave o lo cause, o que el autor anule la voluntad de la víctima mediante fármacos u otras sustancias. Esto es, la violación con un agravante podrá ser penada con entre 7 y 12 años, y si se le suman 2, con entre 9 y 15. Desde el Ministerio de Igualdad alegan que las penas no bajan y que se trata de reorganizar un tipo penal cuando antes había 2, abuso y agresión. Desde Igualdad también esgrimen que criminológicamente una violación no debe superar la pena máxima de homicidio, que es entre 10 y 15 años, y del asesinato, que es de 15 a 25 años, y remataban desde el Ministerio que es para evitar que nos maten. Fuentes del departamento de Irene Montero califican esta normativa como un cambio de paradigma en los delitos contra la libertad sexual porque establece que es agresión sexual cualquier acto contra la libertad sexual sin consentimiento. Para los delitos de acoso sexual se suben las penas. Se considera acoso solicitar sexualmente en ámbito laboral, docente o de desigualdad, provocando intimidación, hostilidad o humillación graves. Ahora las penas se suben de 3 a 7 meses o a multa se pasa de los 6 a los 12 meses. El máximo 24 meses en los casos más graves. Además, otra variante que se incluye es que se prevé la inhabilitación profesional o para el cargo de quien ejerce el acoso. Asimismo, en lo que respecta al stalking o lo que es lo mismo acoso reiterado, para penarlo se elimina la condición de que tenga que alterar gravemente la vida cotidiana de la víctima, pues consideran desde Igualdad que ese calificativo de gravemente impedía juzgar muchas situaciones que ahora sí se podrán abordar. Ahora bastará con que se altere la vida de la víctima como resultado de seguimientos, contactos insistentes o uso de sus datos. La pena será de prisión de 3 meses a 2 años o, en su defecto, una multa. Otro de los aspectos en los que incide la Ley de Libertad Sexual es poner coto a la suspensión condicional de las penas. Ahora, para evitar la prisión por el primer delito que se cometa, se exigirá pagar la indemnización a la víctima, no volver a delinquir, la prohibición de acercarse a la misma, de comunicarse con ella y la obligación de participar en programas formativos. Se exportan y aplican los criterios y las exigencias que ya se recogen en los casos de las víctimas de violencia de género. La normativa pretende blindar el consentimiento sexual, el conocido como solo sí es sí, entendiendo que no existirá tal consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar. Se prioriza el hecho de que debe mediar una afirmación clara sobre la disposición a mantener relaciones sexuales. La normativa también tipifica nuevos delitos, como son el matrimonio forzado, la mutilación genital, la infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual,